de repente sentí como algo en el cuerpo incómodo. Estaba maquillando en mi estudio y para mí fue un shock porque, güey, ya no lo estoy disfrutando. Soy una persona que siempre ha disfrutado lo que hace. Entonces fue un shock enorme. Dije, güey, ¿cómo? Llevamos 10 años construyendo este negocio, ¿cómo que de repente ya no lo estoy disfrutando? Y ahí fue la primera vez que sentí que algo cambió. She-Words, la fuerza de crecer juntas. Bienvenidos a She-Words Podcast. El día de hoy con una invitada súper especial, Zulema Ramírez. Bienvenida. Gracias, Miele. Gracias por estar aquí. La presento un poquito. Ella es consultora y comunicadora en semiología de la vida cotidiana, pero además se ha certificado en procesos de meditación, de respiración y sobre todo de energía femenina, donde conectamos a través de nuestra esencia y de nuestro cuerpo con la espiritualidad. Por favor, síganla en redes. Por favor, sí, síganme. Por favor, síganme en redes. Bueno, Zule, vamos iniciando a compartir desde esta hermosa generosidad, desde este construir y nutrir del femenino. ¿Cómo es que decidiste acompañar estos procesos profundos, pero desde tu historia? ¿Cómo fue que en algún momento te surgió a ti la duda de si estabas en el camino que tú querías estar? Creo que yo desde muy chiquita me sentí como una persona muy profunda y como de pronto desentonando con el ambiente en general. O sea, siempre yo sentía que tenía una edad interna mucho más allá de mi edad externa. Y como en mi proceso personal, sobre todo en la adolescencia, fue como muy duro sentir que realmente no encajaba en ningún lugar, ¿no? Y que no, como que en ningún lugar, no sé ni siquiera qué es lo que estaba buscando, porque ahorita si me dices en retrospectiva, no tenía ni idea, pero tenía esta sensación de que no encajaba, que no pertenecía y que algo no me resonaba de lo de afuera. Entonces, al final, creo que esa angustia existencial, ese desamparo, ¿no? Que vemos mucho en el modelo de semiología, pues me llevó a muy chiquita a empezar un camino de búsqueda personal. No sabía ni qué estaba buscando, pero yo estaba buscando algo que yo no estaba encontrando como en mi entorno. Y desde muy chiquita empecé en este proceso pues me metí a un curso de meditación, llegué con fue de mis primeros maestros, que era un chamán. Yo no sabía ni que era un chamán, pero pues yo llegué y pues yo le entraba todo. Y ahí empecé a descubrir que, pues vaya, había muchos temas que sanar conmigo y creo que al final así empezó mi camino, ¿no? Como un camino personal de poder encontrar mi lugar en el mundo desde otro lugar, desde un lugar que hiciera sentido para mí, porque también como que nunca he sido, pues como, vaya, del status quo, siempre he sido bastante peculiar. Entonces era, pues vaya, voy a tener que encontrar un camino que vaya congruente y alineado con lo que yo soy. Entonces, pues así empezó mi camino de búsqueda interna, de clarificarme. Creo que esto que dices resuena en todas las mujeres, porque de una u de otra forma, cada una es única y auténtica. Totalmente. Y eso es a lo que queremos invitar, a que se conecte con esa esencia en lugar de querer encajar con estos condicionamientos educativos o estas expectativas externas o incluso las propias expectativas internas por nuestra historia o por nuestros seres queridos. Platícanos, Zule, de tu vida, de cómo tú estabas muy bien parada en este negocio súper exitoso que siempre tenía este nivel de conciencia de la belleza desde el interior hacia afuera, y de repente tienes esta sensación o este llamado interno, esta intuición, y dices, tal vez no es por aquí. Ok, bueno, contexto, yo tuve un negocio de maquillaje, maquillaba novias, trabajaba para revistas, producciones, como marcas de moda, tuve una escuela de maquillaje, y pues empecé también muy chiquita, ¿no? En este camino de búsqueda, pues como en esta exploración de entonces qué se iba congruente conmigo, pues empiezo con este negocio, pues vaya, empezó a ser un negocio muy exitoso y en todos los sentidos, ¿no? Desde en plenitud, que al final pues el éxito no solo es un tema económico, sino un tema de plenitud, un tema de servicio. Y pues ya llevaba varios años con mi negocio a la par en que yo estaba en este camino de búsqueda personal. Entonces, como buscando por aquí, buscando por allá. Por ese tiempo más o menos llegó el modelo de semiología de la vida cotidiana que compartimos, ¿sale? Y pues obviamente empiezo a encontrar como muchas respuestas internas
y empiezo a tratar de permear esta conciencia en mi negocio, ¿no? Esto que decías de la belleza de adentro hacia afuera y cómo al final la belleza externa pues es una herramienta para voltearnos a ver, pero que la verdadera belleza es también esto que mencionabas, es que somos una singularidad cósmica, es que nadie es como nosotras, nadie ha tenido nuestra historia, nadie tiene nuestras luces, nuestras sombras, nuestra visión del mundo. Y para mí era súper importante transmitir esto a través de ese proyecto, ¿no? Que no solamente era maquillaje. Entonces, para mí hacía todo el sentido del mundo en su momento, ¿no? Era como, claro, trabajo el tema de la conciencia desde un lugar súper amigable, porque la belleza es súper amigable y sobre todo para las mujeres es algo súper cotidiano, es algo en el que invertimos tiempo, dinero y energía, que después también se puede convertir en un apego importante, pero bueno, eso es otro tema. Y pues yo estaba muy tranquila en cómo estaba llevando mi negocio en ese tema. Hasta que un día, me acuerdo perfecto, estaba maquillando en mi estudio y estaba maquillando una novia y de repente sentí como algo en el cuerpo incómodo. Y dije, ay, qué raro, que me tiene incómoda. Y mientras la estaba maquillando, empecé como a procesarlo y fue como, uy, ya no lo estoy disfrutando. Y para mí fue un shock porque soy una persona que siempre ha disfrutado lo que hace. A mí me encanta la vida, o sea, me fascina la vida, me encanta estar viva y todo lo que he hecho en mi vida me ha encantado, ¿no? En todas mis facetas que he tenido. Y para mí fue un shock importante porque para mí es un no negociable el no disfrutar y que no me cause plenitud aquello que estoy haciendo. Entonces fue un shock enorme. Dije, güey, ¿cómo? Llevamos 10 años construyendo este negocio, ¿cómo que de repente ya no lo estoy disfrutando? Entonces entra la mente racional, porque yo de pronto puedo tender a ser muy racional, a justificar y a decir, güey, estás cansada, obviamente, ya tenía, ya sabes, 2 niños chiquitos, pues que uno no durmió en la noche y que la lactancia del otro. Y dije, güey, pues obviamente estoy cansada, pues por eso no estoy disfrutando. Pero algo en mí cambió en ese momento y fue como, ahí quedó, ¿no? Como la vocecita atrás de que, ok, aquí nos vamos a esperar muy pacientemente. Y ahí fue la primera vez que sentí que algo cambió. Y de ahí se desprendió un proceso bastante interesante y profundo de empezar a explorar como diferentes maneras de ver el cómo sí conservar en el negocio. Que eso también es algo muy padre que tiene nuestro modelo de semiología, ¿no? Que se ve mucho con la pareja, que dice, por la pareja hay que dar hasta la última gota de sangre. Y pues al final yo tenía un vínculo con mi negocio, ¿no? Es una relación. Zule Makeup y yo teníamos una gran relación, era un gran matrimonio. Y pues para mí era evidente que había que explorar todas las posibilidades antes de decidir cualquier cosa. Entonces estos últimos 2 años del proyecto empecé como a reconfigurar de que, ok, entonces, ¿qué pasa si le metemos más conciencia, no? ¿Qué pasa si empiezo a delegar esas partes que ya no estoy disfrutando tanto y me empiezo a enfocar en aquello que sí me gusta? Y empecé a explorar junto con mi equipo, en ese tiempo pues ya tenía un equipo de varias personas, como explorar el cómo sí, y al final la tendencia fue que cada vez era menos maquillaje y cada vez era más conciencia. Y la parte del maquillaje yo la delegaba, yo llegaba con la novia, ya sabes, aparte empecé a cobrar carísimo para que nadie me contratara y me seguían contratando. Y yo dije, por favor, ya no me contraten. Hasta que fue como a ver, está clarísima la tendencia. O sea, lo que me enciende el alma es el tema de conciencia. Pero fue un proceso súper rudo, o sea, fue una deconstrucción importante. Y empezó con ese primer, güey, ya no lo estoy disfrutando. Qué importante que pongamos atención en lo que nos hace sentir vivas y en lo que nos genera insatisfacción, porque por ahí podemos tomar las mejores decisiones. Y lo acabas de decir ahorita, pero me gustaría que profundizaras en eso. No se trataba de cerrar el ciclo con un negocio exitoso o no se trataba de hacer un cambio que tuviera que ver con esta parte productiva y económica. Se trataba de un cambio de identidad, de una transformación de autoconcepto. ¿Cómo? Güey. Cuéntanos, la valentía. Hijos, mano. Pues ha sido de los procesos de deconstrucción de autoconcepto más fuertes que he tenido, porque, a ver, con el negocio de maquillaje yo duré 13 años. Y quieras o no, se construyó una identidad hacia afuera e interna de lo que, no, Zulema, la que maquilla, claro, ¿no? Zulema, la maquillista. Y aparte de este como autoconcepto hacia afuera, a mí me daba mucha autoridad moral en lo que yo hacía. Yo sabía que era muy chingona en lo que yo hacía. Y eso, quieras o no, pues es, ¿no? Para el imaginario, para el ego, es como el apapachito, ¿no? Es como
estaba en una zona de confort, en una zona segura. Yo sabía que el producto que yo sacara, el curso que yo sacara, yo sabía que lo que yo quisiera cobrar me iban a pagar. Entonces venía de un lugar como de, pues al final de una comodidad de esta imagen que se proyectaba. Pero este cambio, este primer sentir que algo ya no estaba alineado, me llevó a preguntarme realmente quién era yo y qué quería. Porque dije, ok, yo puedo hacer muchas cosas y eso me ha quedado muy claro a lo largo de mi vida. Yo he tenido muchas facetas a lo largo de mi vida y yo sé que yo puedo hacer muchas cosas, pero al final ahí la pregunta era, güey, si puedes hacer todo, ¿qué quieres hacer? Y esta pregunta, al final decimos en semiología, no son las 3 preguntas más importantes que se puede hacer un individuo. Es quién soy, qué quiero y para qué estoy aquí. Y en este proceso yo me cuestioné nada más todas. Porque era, güey, ¿qué quiero? O sea, yo soy alguien que viene a maquillar o por qué, desde dónde lo estoy haciendo. Pero pues obviamente tenía también la parte práctica de que pues en mi familia dependía principalmente de mi ingreso económico. Yo tengo 2 niños chiquitos, en su momento yo estaba casada y pues ya no era nada más una decisión, una deconstrucción de autoconcepto que me impactara a mí. También para empezar iba a afectar a mis hijos, ¿no? Y también el tema de la practicidad del día a día. Entonces, pues no fue un proceso tan fácil, pero creo que al final fue un proceso precioso, porque al final siento que es algo que todas eventualmente vamos a hacer, ¿no? De construir aquello que construimos desde el miedo, desde el condicionamiento, desde la falsa personalidad. Y cuando todo eso se cae, entonces la pregunta es, ok, entonces, ¿quién va a resurgir de aquí? Y al final fue un proceso precioso, pero sí fue muy rudo porque fueron varias muertes. O sea, yo me morí varias veces en varios duelos, varias muertes internas, externas. Y también, Ale, un proceso de mucha confianza. O sea, de saber que si se me estaba pidiendo este cambio y este movimiento, era por un bien mayor y comprendí en el proceso que me trascendía. O sea, iba más allá de lo que yo como humana quería, era parte de algo más. Y pues es fuerte seguir esta intuición, es fuerte confiar cuando lo de afuera todavía no se ve, ¿no? Cuando todavía no es tangible lo de afuera y decir, doy este salto al vacío. Pues fue un proceso muy profundo que llevó a reconfigurar no solo mi relación con mi negocio, sino a reconfigurar todo mi proyecto de vida. O sea, todo completo, todas las esferas, todos mis potenciales, la manera en que me vivía desde la mente, desde mis emociones, desde mi cuerpo, la manera en que operaba, en que tomaba las decisiones, en que me vinculaba. Nunca lo vi venir, nunca vi venir el nivel de profundidad que ese como momentito iba a tratar. Y ahorita lo bendigo y lo agradezco porque me invitó a deconstruirme por completo. Yo quisiera que compartas que no solo fue un acto de fe, que no solo fue aventarte a la confianza, a pesar de tal vez las voces externas de cómo vas a dejar tu negocio exitoso, Zule, espérate, o sea, cómo vas a tomar esta decisión, no te aceleres, que por favor platiques la preparación que hay. Porque antes de seguir esta voz que siempre nos habla, esta intuición, con esta incomodidad, con esta insatisfacción, requiere una preparación en 2 sentidos. En esta preparación de esta independencia económica, de poderte sostener económicamente, pero también emocionalmente. Platícanos. Ay, qué bonito y qué importante que lo digas porque ese tema siempre llama mucho la atención, ¿no? Sobre todo en la gente que me seguía el maquillaje y ahora en estos temas de conciencia. Me dicen como, de la nada lo soltaste. Yo no, princesa, no fue de la nada, ¿no? Fueron años para justo poder sostener esta transformación. Entonces, tocas primero un punto importante que es el tema económico. Yo pude dar este cambio vocacional porque yo llevaba muchos años haciéndome responsable de mi economía. Porque también lo dice nuestro maestro, a ver, una dependencia económica trae una dependencia emocional. Y al final, por principio de realidad, ¿no? Yo tuve que salir al quite en el tema económico. Entonces, desde años antes, pues yo empecé a ver que pues, la economía era importante, no solo para mí, sino por mis hijos. Y aparte que también en mi casa mi papá fue precioso con la cultura financiera que nos dio desde chiquitas, que fue el ahorro. Entonces yo desde chiquita ahorraba. Me acuerdo que yo vendía pulseritas a los 6 años y yo ahorraba. Y esos ahorros literal se fueron convirtiendo en ese sustento, en esa plataforma que yo tenía para después poder dar el salto. Entonces cuando yo elegí dejar el proyecto de Zule Makeup, yo tenía ya un colchón financiero
que iba a sostenerme en este proceso de transición. A ver, porque yo no tenía duda que mi negocio de conciencia iba a ser exitoso, o sea, yo tenía la certeza, pero también sabía que no sabía cuándo, no sabía cómo y que tenía que estar preparada para poder dar este brinco, porque pues, requiere mucho de todo, dinero. O sea, divorciarte requiere dinero, ser independiente requiere dinero, cambiar de negocio requiere dinero. Y creo que esta preparación financiera y el saberme capaz de poder solventar como mi propia vida y la de mis hijos fue pieza esencial, pero no fue algo de un año a otro, o sea, fue algo que llevaba construyéndose muchísimo tiempo. Y creo que es súper importante para las mujeres que nos escuchan, que de pronto el dinero es un tema que nos causa resistencia, que nos causa angustia, culturalmente no es un tema que se hable, es tabú, las mujeres no estamos acostumbradas a manejar dinero, lo gastamos, y cómo es importantísimo en este proceso de escuchar la voz de tu alma, el tema financiero. Bueno, ahorita vamos a ir para allá, pero creo que vamos a tocar el dinero con esta parte de la creatividad y de la feminidad, pero ahorita vamos para allá. Perfecto. Platícame también cómo te preparaste para sostener tu proceso emocional, porque son los dos sentidos, el pilar de tu economía de cierta manera sana para saber de que te podías sostener ahí en este cambio, en esta evolución, pero también que ya venías preparándote tú para poder hacer este cambio ocasional. Totalmente. A ver, para empezar es importante decir, cuando yo tomé esta decisión, yo llevaba pues, aproximadamente 12, 13 años en un trabajo personal activo. Activo. ¿No? Con nuestro 24/7 estilo de vida, con la bendición de bellísimos maestros que me trajo la vida. Y pues era un compromiso. Yo llevaba comprometida con mi proceso mucho tiempo. Y eso obviamente fue trabajar huella de abandono, trabajar las reactividades de mi personalidad, trabajar miedos, condicionamientos, juicios. Y entonces cuando yo llegué a este momento de tomar la decisión, pues ya había 15 años de trabajo atrás, ¿no? Y ya había también esta, obviamente la perfección en la vida, ¿no? La perfección no lo vamos a poder lograr, pero ya había también cierto índice de plenitud, ¿no? Que se desprendió de ese trabajo personal. Y en este proceso específico de dejar como el proyecto, pues yo me acompañé de mi red de apoyo, ¿no? De mis hermanos del alma, me acompañé de la red de mi familia, me acompañé de mi terapeuta, de todas las herramientas que tenía, la semiología de la vida cotidiana, la energía femenina, la respiración, la meditación, y fue un proceso intencionado. Entonces era ver qué necesitaba yo para estar bien, para poder decidir esto desde el amor. Y eso incluía desde mi cuerpo, o sea, qué necesitaba mi cuerpo. Tomar este tipo de decisiones requiere un cuerpo físico al tiro, o sea, fuerte, sano, bien dormido, bien alimentado, todo. Y era desde ese compromiso con el cuerpo, ¿no? O sea, necesito que mi cuerpo esté fuerte para poder sostener la experiencia, ¿no? Porque al final lo vamos a ver ahorita, la energía femenina vive en el cuerpo. Entonces, poderlo sostener, mis emociones, ¿no? El saberme responsable de mis emociones, saber manejarlas, saber atravesarlas, ¿no? Darme el permiso de sentirlas y cuando me rebasen, pues saber apoyarme de mi red de apoyo. O sea, fueron como varias cosas. Y fue un proceso súper consciente y súper pensado, ¿no? En que iba a ser un proceso muy duro y en que en este proceso de decisión me iba a tocar también sostener a mis hijos. Pues yo soy mamá de un hijo de 8 y de una hija de 5, que en su momento tenían pues, 6 y 3, o sea, eran más chiquitos. Y entonces, como pues todo esto fue planeado en cierto sentido y también intuitivo en otro, pero sí definitivamente llevó una preparación en todos los niveles del ser. También fue preparándolo de afuera, ¿no? Poco a poco para hacer esta transición. Y sin duda no fue algo reactivo. Y pues sí, eso es todo un proceso también muy profundo. Gracias por compartir, Zule. Y qué bonito que nos recuerdas que esta voz interna, esta voz de nuestra alma, es esta intuición, es este llamado, y que esta intuición siempre nos va a pedir que confiemos en la intuición, que demos que hagamos este acto de fe, que saltemos a este vacío, pero que no olvidemos que esta valentía siempre va acompañada de esta responsabilidad, como lo dijiste. Totalmente. Y esta responsabilidad como la respuesta más amorosa, no como una carga, no como una obligación, sino como esta entrega al proceso y a la experiencia. Y ahorita
que hablamos de coexistir en esta valentía y en esta responsabilidad, en co-crear desde esta intuición y de lo que favorece pues todo lo que está alrededor, todo esto que nos sostiene, dices el cuerpo, la importancia del cuerpo como guía. Esto es algo que también comparto mucho contigo, pero que sí quiero que tú nos lo cuentes desde todas tus certificaciones, porque me queda claro que para transformarnos tenemos sensaciones, emociones y pensamientos, ¿no? Pensamientos, pues estos procesos reflexivos de comprensión, cognitivos, emociones, esto que nos contabas ahorita, cómo voy a vivir a través de la emoción, y el cuerpo, que son las sensaciones. Joy Dispenza, por ejemplo, hace uso del cuerpo para llegar a estos altos niveles de conciencia. Entonces, platícanos, Zule, por favor. Wow, creo que el tema del cuerpo es un tripsote, ¿no? Entre más lo exploro, más digo, güey, no tengo ni idea del vehiculote que habitamos, ¿no? Me parece fascinante. Pero a ver, para empezar desde la visión de semiología de la vida cotidiana, nos dice que el 80% de nuestra huella de abandono, es decir, de todos estos excesos, carencias, estas cristalizaciones emocionales, están atoradas en el cuerpo. O sea, para empezar. El 80% de tus temas pendientes están, yo les digo que se te pegó entre que el hígado, en el pulmón, en el colon. ¿Por qué? Porque se crean en una etapa del desarrollo humano donde, pues, es muy sensorial. Entonces voy a empezar ahí. O sea, bajar al cuerpo implica bajar a tus temas pendientes, porque muchas veces lo sabemos a nivel racional, pero es el 20%, no sabemos. El otro 80% está en el cuerpo. Entonces, desde la visión de semiología, la huella de abandono está en el cuerpo. Entonces, hay que ir al cuerpo para limpiar y resetear todo lo que se quedó pegado. Yo les digo a mis alumnas que es como, imagínate que se te pega como una nata gris de lodo y se te va pegando en el cuerpo. Güey, pues hay que ir a manguerear lodo, ¿no? Hay que ir a desatorarlo, y eso es solo a través de bajar al cuerpo. Después, desde la visión de la energía femenina al final es el cuerpo, ¿no? O sea, vive en el cuerpo. Es de acuerdo a la medicina china, por ejemplo, que se le llama la sustancia yin, pues el del yin y el yang, ¿no? Al final todos somos yin y yang. La sustancia yin vive en el cuerpo a través de fluidos, tejidos, la sangre. Entonces, biológicamente, la energía femenina es una sustancia que vive en el cuerpo. Así que es importantísimo volver a bajar para volver a conectar y realinear esa sustancia. Ahora, si habitamos un cuerpo femenino, que es un tema que a mí también me parece fascinante, el cuerpo de las mujeres tiene una manera de operar tan mágica, del cual estamos súper desconectadas, que cuando empezamos a conectar con el cuerpo, yo les digo que empezamos a aprender como estos botoncitos mágicos que tiene nuestra biología cuando empezamos a sintonizarnos con nuestros ciclos, empezamos a honrar nuestros descansos, cuando empezamos a escuchar que no se siente bien, el cuerpo empieza a trabajar para ti, de cierta manera, ¿no? El cuerpo es súper agradecido y cuando lo volteas a ver, le das amor, empieza como esta maquinaria perfecta a lograr cosas literal maravillosas desde el tema físico, emocional, espiritual. Y entonces, como cuando bajamos al cuerpo, accedemos a esa sabiduría ancestral que vive en el cuerpo, no solo de las mujeres, también los hombres. Es diferente, operamos distinto, eso es un hecho, nuestra biología opera distinto, pero como también cuando se empieza a sanar esa huella de abandono que se atoró en el cuerpo, yo puedo empezar a acceder a estos superpoderes que habitan en nuestra fisionomía. Y eso la mente no lo puede hacer, es algo muy loco. La mente es maravillosa y es súper poderosa, pero llega hasta cierto punto. Y el tercer punto que me parece indispensable con el tema del cuerpo es que estamos en una experiencia humana. O sea, últimamente, no sé si lo hemos notado, queridas, pero estamos en una vida material y nuestro cuerpo es el vehículo que nos permite experimentar esta realidad. Entonces, a pesar de que yo creo que no somos un cuerpo exclusivamente, sino que pues, nuestra alma llegó a habitar esta casita, la casita sí es importante, porque la casita es nuestro vehículo para poder estar aquí. Y entonces, ¿cómo es? A través del cuerpo, para recordar que no somos cuerpo. Y es a través del sentir. Sentir las emociones, o sea, dejar que atraviesen, volvernos cómodas en la incomodidad que implica tener un espectro emocional amplio. Sostener la emoción es hiper incómodo, incomodísimo, pero hay que sostenerlo, habitar las sensaciones, aprender a escucharlo, aprender a cuidarlo, a honrar sus descansos. Y es todo el universo, o sea, es realmente, yo entre más lo exploro, más digo, no, de veras que de esto
Nos los debieron haber enseñado en kinder. No lo teníamos ni idea. De cierta manera ahí estuvo, pero que no lo vimos, porque tenemos el ciclo del día y la noche, tenemos el ciclo en las estaciones, primavera, verano, otoño y invierno. Claro. Y ahí es donde quiero que nos lleve, Zule, a esta parte de platícanos de ciclicidad y de ritmos. Ay, qué precioso. Me encanta este tema. A ver, sobre todo las que habitamos un vehículo femenino, nuestro cuerpo opera en concordancia con la naturaleza, porque somos naturaleza, ¿no? Al final. Y esto lo aborda también muy hermoso nuestro modelo, ¿no? En las 4 estaciones, las primaveras, los veranos, los otoños y los inviernos. Y es recordar que nuestro cuerpo opera en las mismas estaciones. El cuerpo femenino, y creo que está súper claro en un ciclo menstrual, por ejemplo, las mujeres pasamos por las 4 fases a lo largo del mes. Pasas por una primavera, que es la etapa folicular, pasas por un verano, que es la etapa de ovulación, el otoño, que es cuando empieza a bajar la energía, que es la etapa lútea, y el invierno, que es la etapa menstrual. Entonces, ¿cómo? Pues nuestro cuerpo opera en las 4 estaciones mes a mes, hasta que llega la menopausia, y en la menopausia ya cambia un poco la manera de operar, porque es como ya todas las estaciones viven en mí, ya no me rige una hormona y una biología, sino ya me rige mi conciencia. Es algo muy precioso, pero eso también es otro tripsote, ¿no? El tema de la menopausia. Pero bueno, entonces al final, cuando nosotras como mujeres empezamos a trabajar con nuestra ciclicidad y no en contra de nuestra ciclicidad, es una maravilla. Porque vivimos en una cultura donde pues, no hay esta información, donde nadie nos enseña y donde es principalmente de energía yang, ¿no? Una energía masculina, es el hacer, el lograr. Y entonces cuando yo estoy solamente enfocada en el hacer, en el lograr, en el producir, en el hacer, pues se me olvida la parte de la pausa. Y aquí es donde los ciclos son inconvenientes, porque la mitad del mes, ¿no? O sea, la mitad del mes, me dicen mis alumnas cuando doy el taller de ciclo lunar, de ciclo menstrual, me dicen, güey, ¿cómo? Entonces, la mitad del mes yo tengo que bajar el ritmo. Y yo, exacto, qué improductivo. Y entonces es justo lo contrario, es recordar que en este día y noche que hablabas, luz y sombra, en este universo dual en el que vivimos, que el yin y el yang es para mí como mi imagen favorita, el descanso, la pausa, el silencio, la quietud, es el 50% de la creación. Y entonces cuando una mujer empieza a ver esa parte de su cuerpo como un superpoder y no como una carga, empiezan a pasar cosas mágicas. Porque para empezar, es principio de realidad. O sea, yo les digo a mis alumnas, corazón, te guste o no, así opera tu cuerpo. Tú puedes enderrincharte todo lo que quieras y tu cuerpo así va a operar, o sea, en tu vida. Y entonces es energía en algunas etapas y eres 100%. más productiva y creativa en otras etapas. Y Ajá. cuando te apoyas en esa creatividad, entonces, ¿qué ocurre? Cuando me apoyo en esa creatividad desde este lugar de la integración, pues soy una creadora nata. Las mujeres somos creadoras natas. No solamente de hijos biológicos, de proyectos, de ideas, de identidades, de mundos. Somos creadoras de mundos. Entonces, cuando yo hago esta integración de la pausa y de la acción, de mis etapas de hacia afuera y de mis etapas hacia adentro, para empezar me empiezo a crear a mí desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar mucho más congruente con mi naturaleza. Y empiezo a crear una vida que yo de verdad les digo, es que no tenemos ni idea de la capacidad creadora que tenemos. Y cómo yo no puedo crear si yo no estoy en congruencia con mi cuerpo. O sea, la parte de creación femenina sí o sí va en el cuerpo. Entonces, de entenderlo y también dejar de ver la pausa, el silencio, la quietud como algo indeseable, como algo no productivo. O sea, es de las etapas favoritas para mí, por ejemplo, en el ciclo menstrual, la etapa lútea. La etapa lútea es justo antes de que te vaya a bajar, porque es la etapa en que tu mente inconsciente está más abierta. Esto quiere decir que todos como tu verdad interna, todo lo que te callaste a lo largo del mes, va a salir en tu etapa lútea. Para que lo puedas atender. Para que lo puedas atender, Claro, por te supuesto. puedas hacer cargo, lo puedas atravesar y lo puedas vivir desde otro lugar. Entonces esto es súper fuerte porque, por ejemplo, las mujeres que acompaño muchísimo, cuando terminamos el curso de la diosa, por ejemplo, el camino de la diosa, que es un curso que doy de energía femenina, lo que la mayoría de las mujeres dicen es, güey, qué paz saber que no estoy loca. Y me parece fuertísimo. Y de todas las edades digo, güey, qué locura que esta ciclicidad que nos habita, que estas 4 estaciones Se vea que con habitan nuestro juicio. cuerpo
se vea como que estamos locas. Y decir, wow, esta resignificación profunda de que es, no solo no estamos locas, sino que tenemos una capacidad como mujeres preciosa, me parece bellísimo y esencial para el bienestar emocional, mental y físico de todas las mujeres. O sea, me parece algo básico. Regresar a lo natural para conectar con tu esencia, y en esta esencia, a todos aquellos que les interesa la espiritualidad, ahí está esta conexión también o resonancia con la espiritualidad y con la abundancia y con el bienestar integral que incluye esto material y físico, esto emocional, mental. Ok, muy bien. Platícanos por qué no solo es importante que las mujeres conozcamos de energía femenina y nos acerquemos más a nosotras mismas, sino también que los hombres comprendan la naturaleza y la esencia de energía femenina y masculina. Qué importante. Y creo que aquí, corazón, es que no podemos separarlo uno del otro. O sea, no puedo hablar de energía femenina sin hablar de energía masculina. No es el yin y el yang, o sea, es la polaridad, y el absoluto es el que contiene las polaridades. Entonces, yo no puedo hablar de uno sin hablar de otro. Y también otra cosa importante es que la energía femenina no es exclusiva de las mujeres. Claro. La energía yin vive en todos y en todas. Y entonces, ¿cómo cuando yo conecto con esta energía, aún siendo hombre, me conecta con mi profundidad, con mi quietud? El sentido profundo de la vida viene de tu yin, de tu energía femenina. Es el silencio, es esta capacidad de nutrir, de contener, de crear. Y nos urgen hombres conectados con su energía femenina. Entonces creo que es importantísimo. No es un tema de género. No es un tema de género, no es un tema de roles de género. Es un tema de humanos. O sea, integrarnos. Integrarnos. Es parte de la integración que tenemos que hacer todos y todas. Y es precioso cuando los hombres empiezan a trabajar esta parte. Doy, por ejemplo, varios cursos como, por ejemplo, de sexualidad sagrada para hombres desde la energía femenina, que es la lentitud, la suavidad, la sensualidad. Entonces ves que al mundo le urge energía femenina en mujeres y en hombres. Entonces poder separar esto por eso a veces a la gente si le hace ruido la energía femenina, llámale energía yin, energía receptiva, llámale como quieras, ¿no? Quítale el nombre si te hace ruido, pero al final es parte de la integración interna que todos tenemos que hacer de las polaridades que nos habitan, indistintos si somos hombres y mujeres, y cómo nos une y nos integra a todos el trabajo de ambas, desde un lugar de conciencia y de luz. Esta integración de lo femenino y lo masculino, tanto en hombres como en mujeres, Correcto. Siendo mujeres, honrar ambas energías, pero permitirnos la expresión de esta energía femenina, dejarnos ir, porque probablemente con estos condicionamientos socioculturales lo hemos tenido tal vez un poquito reprimido. Sí, corazón. Y ¿sabes qué? Te dice algo muy hermoso porque socialmente pues llevamos 2000 años de condicionamiento de esta energía, porque la energía femenina, yo les digo a la gente, yo trabajo con energía femenina, ay sí, güey, que todas se pongan vestido, y yo, no, hermanos, no tienes ni idea de lo que la energía femenina es poderosísima, es la energía de la creación y la destrucción. Entonces la energía femenina tiene una parte nutridora, amorosa, apapachadora, del vestido y que te cocina un pan de masa madre. Pero la energía femenina también, o yo le llamo el femenino de sombra, es la parte del erotismo, de la sensualidad, es esta capacidad de poner límites, de usar mi voz aunque sea incómodo, de tomar mi lugar, de asumirme. Y entonces la energía femenina es las dos. Y creo que culturalmente se celebra la parte de nutrición, de estar para los demás, pero esta parte de esta mujer autónoma, poderosa, de soberanía, da mucho miedo. Claro. Porque sí da miedo. Por eso seríamos brujas. Es correcto. Y entonces, claro que da muchísimo miedo. A ver, da miedo habitarlo. Yo todavía hay momentos en que digo, güey, neta, sí. Voy a ir por la vida hablando de esto, voy a ir por la vida viviendo así. Y hay una parte de mucho susto, hay mucho condicionamiento, ¿no? Las mujeres fuertes son peligrosas, ay, qué egoísta, vas a destruir una familia. O sea, es muy fuerte el condicionamiento que tenemos. Y cómo parte del trabajo que tenemos que hacer como mujeres es trascender esos condicionamientos y al final encontrar lo que a mí me resuena de esto, lo que a mí me hace sentido como todo en la vida,
pero cómo, pues sí es esencial que nos paremos desde este lugar. Y cuando yo me paro desde este lugar de soberanía del femenino, automáticamente se trabaja mi soberanía desde el masculino. ¿Qué quiere decir? Un masculino sano, un masculino que yo le llamo el masculino risco, ¿no? Es este risco de piedra, así majestuoso, nada lo mueve, divino, con el femenino que es el mar, ¿no? Que va, viene, sube, baja. Y el risco está inmutable, sosteniendo el espacio. Y entonces cuando yo trabajo este femenino desde la soberanía, automáticamente tengo que trabajar mi risco, porque el risco es el que me da la estructura amorosa para que el femenino no se desborde, no haga el caos, ¿no? O que sea un caos controlado. Entonces el masculino interno es la voluntad. Y cómo el trabajo de estos dos es, no puedo trabajar uno sin el otro. Y es precioso poder llegar a este lugar de estas dos fuerzas desde su parte sagrada, divina, limpiando como todos los condicionamientos. Y habrá gente que le incomode, sí, pero como todo en la vida. O sea, siempre hay gente que no esté de acuerdo. Entonces, al final, ¿da miedo? Sí, sí da miedo. Es muy fuerte, y más que la energía femenina es muy intangible a veces y sí mueve, tiene muchísima fuerza. Entonces sí, hay momentos que it's fucking scary, da mucho miedo, pero pues hay que ser valientes, ¿no? Para poder aventarnos desde aquí. Acompañada de la vulnerabilidad, de la sensibilidad, de la suavidad. Es esta sombra integrada con esta luz, esta sombra que apoya a la luz para que pueda brillar más. Ok, para ir cerrando, Sur, si nos vemos en este transitar de la vida donde vamos evolucionando, donde se va haciendo esta transformación de identidad o de autoconcepto, ¿cómo te mantienes alineada? ¿Cómo te das, por ejemplo, esta calibración de sí estoy haciendo ahorita lo que quiero, lo que es bueno para mí, y desde ahí lo puedo contribuir a los demás? ¿Cómo haces eso tú para ti? Ok, qué hermosa pregunta. A ver, creo que paso uno, y sí es importante recordarlo, es hay que hacernos responsables de nuestra huella de abandono y de nuestra automatización de nuestra personalidad, ¿no? De nuestra personalidad del heptagrama. O sea, hay que, decimos en semiología, trascender el actante hipostasiado. Primero tengo que ver aquello que no soy, porque luego es difícil escuchar la voz del alma cuando todavía tengo 40 voces, 40 personajes internos. Y entonces cuando me dicen mis alumnas, güey, ¿cuándo sé que es mi intuición y cuándo es trauma? ¿No? O sea, ¿cuándo? Entonces creo que paso número uno, sí hay que empezar un proceso de clavado personal donde yo voy identificando mi falsa personalidad para ir viendo como sus tendencias, ya veo cómo me hablan mis personajes y ya digo, no, corazón, tú no eres mi intuición, ¿no? Tú eres mi niña herida que todavía está pidiendo de afuera. Entonces creo que ese paso sí es importante y no nos lo podemos saltar si quiero escuchar una voz del alma y vivir una vida congruente. Segundo paso, a ver, no porque se sana 100% la huella o porque ya voy a ser un ser iluminado, pero ya por lo menos voy teniendo medio una idea de cómo está el guiso. Y el segundo paso creo que es esta congruencia de mis pensamientos, mis emociones y mi cuerpo. Cuando yo estoy alineada y yo estoy en congruencia, es cuando todo cuaja, o sea, todo hace sentido. No es mi mente va para allá, pero mi cuerpo está para allá, pero mis emociones están para allá. Se siente una coherencia, una alineación. Y esa alineación se experimenta a través de la paz. Claro. Mi cuerpo, cuando está alineado en congruencia, coherencia y correspondencia, está en paz. Y la paz no es felicidad, la paz no es éxtasis, la paz no, la paz es paz. Y creo que este indicador de hecho lo decimos a nuestro modelo, ¿no? O sea, el proyecto de vida se tiene que sustentar en la paz. Y eso se siente, o sea, es inequívoco cuando estás en paz. Entonces creo que es ir conociéndome para ver dónde está esa paz para mí. Y también en mi experiencia va muy alineado con ir sacando las luces de lo que yo soy. O sea, esa congruencia es cuando yo soy mi ser. Entonces ya vi que no era, ¿no? Con mi falsa personalidad, mi ego, puede ser, ok, ya estoy viendo que no soy. Pero luego toca el camino de descubrir entonces, que sí soy. Y entonces voy propiciando ser cada vez más mi propio ser, ¿no? Voy cada vez siendo más yo, cada vez yo más en mis luces, aquello que me gusta hacer. Entonces, entre más soy, más alineada estoy, más congruente soy y más en paz estoy. Entonces, creo que al final es una construcción de vida. O sea, no creo que esto sea algo que, ya llegué, ¿no? A ser mi propio ser. Yo creo que el alma es de una profundidad infinita. Más creo que si cada vez vamos sintiéndonos más nuestro propio ser en esa singularidad única, ¿no? Esta singularidad cósmica
que somos. Y sí creo que el indicador es la paz. Y ha sido muy interesante como esa paz se siente en el cuerpo. De nuevo regresamos al cuerpo, ¿no? O sea, mi cuerpo se siente relajado, mi sistema nervioso no está alterado, estoy como en paz, estoy en presencia, ¿no? Puedo estar en presencia porque estoy alineada. Entonces creo que sí, es un camino, pero es un camino fascinante. Para mí no hay camino más fascinante que ese. Yo digo, güey, ¿qué camino más fascinante vas a entender que el de recordar quién eres? Porque esto ya está, ¿no? Esto no es como que ay, me lo voy inventando sobre la marcha. O sea, este ser que yo soy ha estado ahí siempre. Es como el camino, como la búsqueda de tesoro para ir a recordar aquello que ya somos. Entonces, güey, no te puedes perder porque ahí está. O sea, no es como que hay alguien me lo quitó, porque nadie te puede quitar lo que eres. Y sí creo que este camino de escuchar la voz del alma y de encontrar aquella singularidad cósmica que yo soy es el mejor regalo que nos podemos dar a nosotros y a los demás. O sea, no hay regalo más precioso que ser tu propio ser. Quiero que termines con 2 preguntas. Voy con la primera. A todas estas mujeres que te escuchan, ¿cuál sería este aprendizaje de tu propia experiencia? ¿Qué enseñanza les puedes transmitir desde tu propia vida, desde tu propio camino? ¿Qué perla les puedes regalar? Que no tengan miedo de ser ellas. O sea, que no tengan miedo de ser su propio ser. Sí, a veces se va a poner retador. Sí va a quizás pisar muchos callos. Pero el nivel de plenitud de ser su propio ser no te lo da nada, no te lo da nadie. Entonces creo que si algo pudiera como compartirles es de confiar y de tener esta valentía y esta certeza de que emprendan este camino de encontrarse, sin duda. Ok. Y para cerrar, la última pregunta. A todas las mujeres y a todos los seres humanos, ¿cómo empiezan a identificar esa voz de su alma? Esa que sí es la intuición. Creo que yo empezaría con el paso 1 que mencionábamos ahorita. Empezar a identificar aquella que no es, ¿no? Hacer, y la paz también, ¿no? Hacer este trabajo profundo de introyección y, claro, este indicador interno de la paz. Zule, si pudieras dejar un mensaje en todas las mujeres que te escuchan, ¿cuál sería? Que confíen que el universo la sostiene en todo momento. Que confíen. Zule, ¿dónde podemos coincidir contigo? Pueden coincidir conmigo en mis redes sociales. Estoy como Zulema Ramírez, en mi página web zulemaramírez.com. Ahí tengo cursos muy hermosos, experiencias y acompañamiento de procesos profundos que a varias les pueden interesar. Me encantaría verlas. Corazón, gracias a ti. Gracias por el espacio. Hola, hermosa. Muchas gracias a todos por escucharnos. Por favor, no olvides darle seguimiento a todos los proyectos maravillosos que tiene SheWorks, porque son un regalo para tu alma, para que puedas escucharte más fuerte y mejor. Gracias por acompañarnos. Gracias. SheWorks, la fuerza de crecer juntas.